Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a visitar un supermercado acá en Elkhart. Algo curioso que me pude dar cuenta es que hay bastante comunidad de mexicanos en esta zona. Entonces hay muchos restaurantes, supermercados, heladerías, tiendas. Entonces casi todos estos son negocios de dueños mexicanos y lo que venden son cosas típicas mexicanas. Entonces me llamó la atención, yo nunca he visitado México, entonces quiero tener como una probadita de lo que es de este país. Entonces vamos a visitar un supermercado para ver qué venden y a ver si compramos algunas cosas para probar. Y también me va a llevar mi hermana a una heladería que también es un poco acá famosa y a ver qué podemos probar allí. Y este es el supermercado que vamos a visitar hoy. Por supuesto, en un supermercado mexicano tiene que haber chiles de todos los tipos. No podía faltar. Algo que también es típico de México son los nopales, que para los que no sepan es la hoja de un tipo de cactus. Esto lo preparan, le quitan lo que son las espinas y lo preparan como un plato de comida. Y toda esta sección de acá es de frutos o bueno, más que todo son chiles secos. O sea, miren todo esto, demasiado. Por lo menos esta bolsita de chile tostado vale casi $7. Es bastante. Por supuesto hay toda una sección de tortillas y también de lo que son las papitas, que casi todas son picantes. Quería probar, pero no sé, creo que no me atrevo porque casi todo lo que es gomita y eso todo viene con picante. Por lo menos venden estos vasos para hacer algo que se llama michelada, que si no lo saben es como una bebida hecha con cerveza y le agregan como un picante también. El vaso cuesta casi $7,90. Y obviamente una gran sección de todo lo que es golosinas. Todo esto es golosinas y esto es solamente una parte del pasillo. Esto también es algo que es muy típico mexicano, que son estos chicharrones que vienen de diferentes formas. Una bolsa cuesta $1,29. Y miren, venden las famosas conchas, pero de la marca Bimbo. ¡Qué loco! Esta caja de 8 unidades vale $4,72. Por supuesto también se consigue el chocolate abuelita, que es el chocolate de taza, bien famoso también en México. Este empaque de 6 tabletas cuesta $9. Y por supuesto el mazapán de la rosa, pero miren esta versión que viene con chocolate. Cada bolsita como la ven vale $2. Algo que he escuchado también que son bien famosos son las bebidas jarritos, que vienen de diferentes sabores. Acá pueden ver, hay esta que es de frutas, esta que es de parchita, fresa, hay de mango, de limón, hay muchos sabores. Miren, conseguimos uno de tamarindo, la voy a llevar para probar porque me dio bastante intriga saber a qué sabe. La botella de 1,5 litros está entre $2,19 y $2,29. Y miren también lo que conseguimos, frescolita, una bebida de Venezuela. Claro, esto por ser un mercado latino, más que todo, venden también cosas de otros países latinos. Porque miren, también venden lo que son los flips o acá le llaman tops y muchas más chucherías de Venezuela también, por lo menos los Carreo, Maltina, Nusita, Cri-Cri, Samba. Este dulce llamado cucharita, la bolsa con 100 unidades sale en $7. Y los famosos polvos picantes que le echan a todo como el Tajín y la Valentina van desde $2,39 hasta los $3,59 dependiendo del tamaño y la presentación. Los pulparindo cuestan $3,79 y $5,59 y la caja de 30 paletas Rocaleta vale $13,49. Las tortillas de maíz en esta presentación salen en 89 centavos y este otro paquete que trae muchas más en $2,9. Y por acá tienen una sección de panadería también. Vamos a agarrar una concha que también hemos escuchado que son bien famosas. De chocolate, creo. Una pregunta, ¿qué precio tienen los chicharrones? La libra. ¿Iguales acá? ¿Son todos iguales o...? Ah, ok. $9. Gracias. Y bueno, acá está la concha que compramos ahorita en el supermercado. Vamos a probarla a ver. Creo que es de chocolate por lo que vi del color que tienen, o no sé si es solamente color, pero vamos a probarla a ver. Huele así a pancito dulce. El pancito es como saladito y lo de arriba es dulce. Es un poco seco el pan y lo de arriba se te queda como pegado en el paladar.
Me imagino que caliente debe ser como más sabroso, porque ahorita está frío, entonces es como un pan así un poco seco por eso. Y algo que es súper importante en la cultura mexicana obviamente son los tacos. Acá en Elcar los tacos van aproximadamente en los precios de 3 a 4 dólares cada taco. Vamos a probar estos que son de carnitas, que vienen con una cebollita y con limoncito, y también pedimos otros que son de quesatacos, que son de barbacoa, que es la carne, y con un queso gratinado. Se ven bastante buenos. Le echamos un poquito de limón, porque es como lo típico que siempre se le echa limoncito así, para darle ese toquecito ácido. Bueno, probemos. Provechito. Está buenísimo. El limoncito le da el toque perfecto. La carne está súper suavecita y la cebollita también, que es como una cebollita encurtida, le da también un saborcito adicional muy bueno. Y bueno, los tacos vinieron con varias salsas, una verde, una roja, no sé si son picantes o no, ahorita las probaré a ver, pero no me atrevo porque si son muy picantes, yo la verdad que no soporto eso. Pero estas vienen con un consomé, que es el mismo consomé con que preparan la carne. Entonces debe ser bien sabroso porque es el juguito así saladito de la carne. Y bueno, combinado con el quesito, debe ser exquisito. Vamos a probarlo primero así solito para ver el sabor de la carne y el queso junto. Buenísimo. El queso está bien suavecito y la carne, bueno, ni se diga, se deshace en la boca. Me perdonarán los mexicanos cómo estoy comiendo los tacos. Yo no sé si se agarran así o así. Sé que hay una técnica de cómo se agarra, pero bueno, así los como yo. Ahora probemos con el consomé, que tiene por allí también como unas ramitas de cilantro o algo así, que debe ser también lo que le da el toque al juguito. Vamos a enchumbarlo bastante. Ahí está rebosando. Buen provechito. Otra cosa. Buenísimo. Demasiado rico. Me encantó con el juguito. De verdad que le da como un punch de sabor al taco. Me encantó. Ahora vamos a probar el jarritos de tamarindo. Está un poco caliente, así que le eché acá un hielo. Tiene bastantes gases. Huele... No huele mucho. Huele como a tamarindo, pero por allá. Ese es el color que tiene. Probemos. Sabe como a una soda y por allá sabe a tamarindo, pero sabe más como una soda. No tiene tanto sabor a tamarindo, pero es bastante refrescante. Para el calor así debe ser sabroso. Pero pensé que iba a saber como más a tamarindo, pero está rico. Ahora vinimos a esta heladería que también es mexicana. Vamos a ver qué probamos acá. Bueno, pedimos un yogur que dicen que es lo más típico que se vende acá en este negocio, y lo pedimos de piña colada con frutas que le puedes agregar. Nosotros le agregamos piña y fresa. Así viene en la presentación. Es bastante, y este es el vaso pequeño. Costó $4,27 más o menos, casi $5. Vamos a probar a ver. Viene una cuchara bien larga. Voy a probar primero el yogur solo. No sabe tanto yogur, sabe más como un helado, como una mantecada así. Voy a probarlo con la piña y la fresa. Está bien rico. El yogur es como si fuera una lechita, no es algo espeso. Está bien sabroso. Y bueno, para cenar vinimos a este lugar que se llama Bululú y es comida venezolana. Así que vamos a ver qué comemos acá, porque nos dijeron que lo más típico son las empanadas operadas. Ya les voy a contar de qué trata. Y acá pueden ver el menú, los precios y todo lo que sirven. Y miren, acá en el restaurante tienen una pared con puros refranes y frases típicas de Venezuela. ¿Cuál reconocen ustedes o cuál es más familiar para ustedes? Y bueno, esto fue lo que pedimos, 2 servicios de tequeños, como ven acá, se ven bien ricos, son más o menos grandecitos, miren el tamaño de mi mano. Y las empanadas operadas, que son como la insignia de este sitio, vienen de esta manera, miren, como si sirvieran como un taquito. Se llaman empanadas operadas porque les abren y les sirven otro relleno aparte del queso con que ya las fríen. También te sirven por acá una salsita para que le eches allí a las empanadas. Así que buen provecho.
Hay otra cosa curiosa, es que miren cómo sirven los jugos, como en una bolsita y trae su pitillito allí. Está bien chévere, me pareció bastante curioso. Bueno, yo pedí de carne mechada con queso. Vamos a probarla a ver. Voy a agarrarla así porque siento que se va a desarmar. Salió la agüita. Va a pegarle mordisco por aquí por arriba. La masa es crujiente y como dulcita. Rica. Y bueno amigos, así concluimos el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño tour gastronómico por lugares latinos en esta remota ciudad al norte de Estados Unidos, llamada Elkhart en Indiana. Recuerden que si les gustó el videito nos ayudarían muchísimo dándole like y suscribiéndose al canal si aún no lo están. Bye.